Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Patricia Penagos y me alegra mucho que nos acompañen en ese recorrido por la monarquía parlamentaria española. Una monarquía parlamentaria española es una forma de gobierno que permite comprender cómo se organiza actualmente el Estado español y cómo se distribuye el poder político entre la corona, el gobierno, las Cortes Generales, el Poder Judicial y las comunidades autónomas. Nuestro objetivo es presentar de manera clara y resumida las características más importantes de ese sistema político, teniendo en cuenta sus aspectos fundamentales. Para comprender la monarquía parlamentaria española actual, es necesario comenzar por su contexto histórico. España tuvo durante buena parte del siglo XX una experiencia política marcada por la dictadura de Francisco Franco. En el año 1936 comenzó la Guerra Civil Española y posteriormente Franco consolidó un régimen dictatorial que se mantuvo durante aproximadamente 4 décadas. Durante la dictadura, los partidos políticos democráticos fueron prohibidos y la participación política estuvo fuertemente limitada. El sistema político se caracterizó por un alto grado de descentralización y por la ausencia de un sistema democrático basado en elecciones competitivas como el que existe actualmente. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Este hecho abrió una nueva etapa de transformación política conocida como la Transición Española. El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España. Su papel fue importante en el proceso de transición desde la dictadura hacia un sistema democrático. Uno de los acontecimientos fundamentales de esta transformación fue la aprobación de la Constitución de 1978. La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, ratificada mediante referéndum el 6 de diciembre de este mismo año y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. Esta Constitución estableció las bases del actual Estado español, un Estado social y democrático de derecho, basado en la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y fundamentalmente en su artículo primero establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Por eso, para entender el sistema actual, debemos tener presente que la monarquía parlamentaria española no es simplemente una continuación de la monarquía anterior, sino una situación integrada dentro de un Estado democrático y constitucional. ¿Qué es la monarquía parlamentaria? La monarquía parlamentaria es una forma política en la cual existe un rey como jefe de Estado, pero el gobierno ejerce el poder ejecutivo y responde políticamente ante el Parlamento. Eso significa que el rey no gobierna directamente el país. La Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que de él emanan los poderes del Estado. Por tanto, el poder político democrático se ejerce mediante instituciones representativas. La corona tiene principalmente una función institucional, representativa y de garantía de continuidad del Estado. En el artículo 56 de la Constitución establece que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, y que ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Sus actos, como regla general, necesitan referendo político para tener validez. Esto es muy importante porque permite diferenciar entre un jefe de Estado, que es el rey, y el jefe de gobierno, que es el presidente del gobierno. Actualmente el rey de España es Felipe VI, quien fue proclamado el 19 de junio de 2014 después de la abdicación de su padre Juan Carlos I. La heredera de la corona es actualmente Leonor de Borbón, princesa de Asturias, hija mayor de Felipe VI y de la reina Leticia. Por tanto, podemos resumir esta primera característica diciendo que España es una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional. El rey representa al Estado, mientras que el gobierno dirige la política del país y responde ante el Parlamento. Ahora continuaremos con la organización de los poderes del Estado y con la estructura territorial de España. Les habla Ana Lilia Mayorga Álvarez. Hoy les doy a conocer todo lo relacionado con la corona y sus funciones. Para comprender mejor el sistema debemos detenernos en la corona. La Constitución establece que la corona es hereditaria y regula el orden de sucesión. El artículo 57 señala que la corona de España es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I de Borbón y establece las reglas constitucionales de sucesión.
Sin embargo, el rey no tiene un poder político ilimitado. Sus funciones están expresamente establecidas por la Constitución. Entre ellas se encuentran las siguientes: representar al Estado en las relaciones internacionales y sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales en los casos previstos constitucionalmente, convocar elecciones en los términos establecidos por la Constitución, proponer un candidato a la presidencia del gobierno después de las elecciones y nombrado cuando tiene la confianza del Congreso, nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente y ejercer otras funciones constitucionales relacionadas con las instituciones del Estado. Por eso debemos insistir en que el rey no dirige el gobierno ni establece por sí mismo las políticas públicas del país. El gobierno corresponde al presidente y a los ministros, mientras que el Parlamento controla políticamente al Ejecutivo. Y precisamente esa combinación entre democracia, monarquía constitucional, parlamentarismo, pluralismo político y autonomía territorial es la que define las características fundamentales del sistema político español actual. La monarquía española en la actualidad. Para cerrar nuestro análisis, es importante actualizar la situación actual de la monarquía española. Como mencionamos anteriormente, Felipe VI es el actual rey de España desde el año 2014. Su función es principalmente institucional y representativa. La Constitución establece que el rey simboliza la unidad y permanencia del Estado y representa a España internacionalmente. La heredera de la corona es de honor, princesa de Asturias, quien ocupa el primer lugar en la sucesión actualmente prevista por la Constitución. Esto demuestra que la monarquía continúa siendo una institución constitucional, pero integrada dentro de un sistema democrático en el que la soberanía reside en el pueblo. Después de analizar la monarquía parlamentaria española, podemos concluir que su característica principal es la combinación entre monarquía, democracia parlamentaria y Estado constitucional. En síntesis, podemos decir que la monarquía parlamentaria española puede entenderse como un sistema en el que la corona representa la continuidad y unidad del Estado, el Parlamento representa políticamente a la ciudadanía, el gobierno dirige la política, el Poder Judicial administra justicia y las comunidades autónomas ejercen importantes competencias territoriales. Otro elemento fundamental de la monarquía parlamentaria son las Cortes Generales, que representan al pueblo español. Las Cortes Generales están formadas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. Este sistema se denomina bicameralismo. Sin embargo, las dos cámaras no tienen exactamente el mismo peso político. El Congreso de los Diputados tiene una posición predominante, especialmente en la formación y control del gobierno. El Congreso es el órgano que otorga o niega la confianza al candidato a presidente del gobierno. También puede provocar la caída de gobierno mediante una moción de censura, que en España es constructiva porque debe incluir un candidato alternativo a la presidencia. El presidente del gobierno también puede plantear una cuestión de confianza para comprobar si continúa teniendo el respaldo del Congreso. De esta manera se establece una relación fundamental entre el Parlamento y gobierno. El gobierno necesita el respaldo del Congreso y al mismo tiempo debe responder políticamente ante él. Además, España posee un modelo territorial basado en las comunidades autónomas que permite distribuir competencias entre el Estado central, las comunidades autónomas y las entidades locales. El sistema electoral permite a los ciudadanos elegir
a sus representantes y participar en la formación de las instituciones democráticas. El sistema electoral y las elecciones. Pasemos ahora a uno de los aspectos solicitados en nuestro trabajo, el sistema electoral y las elecciones. En España, las elecciones generales permiten elegir a los representantes de las Cortes Generales. Los ciudadanos tienen derecho al sufragio universal y participan mediante voto libre, igual, directo y secreto. El Congreso de los Diputados está compuesto por 350 diputados. Para elegir el Congreso se utilizan circunscripciones electorales provinciales. Cada provincia tiene asignados escaños y los restantes se distribuyen en función de la población. Ceuta y Melilla también están representadas. La elección del Congreso utiliza un sistema proporcional mediante listas de candidatos y la distribución de escaños se realiza aplicando la fórmula electoral prevista por la legislación. Esto significa que los ciudadanos no eligen directamente al presidente del gobierno mediante una elección presidencial. Primero eligen a los diputados. Después de las elecciones, el rey consulta a los representantes de los grupos políticos y propone un candidato a presidente del gobierno. El candidato debe obtener la confianza del Congreso. Por esta razón, España tiene un sistema parlamentario y no presidencialista. Es decir, el gobierno surge de la relación entre las elecciones parlamentarias y la confianza del Congreso. El Senado. La segunda cámara de las Cortes Generales es el Senado. La Constitución define el Senado como la Cámara de Representación Territorial. Esto tiene relación directa con la estructura autonómica de España. Una parte de los senadores es elegida directamente por los ciudadanos y otra parte es designada por las comunidades autónomas. La Constitución establece que las comunidades autónomas designan un senador y otro adicional por cada 1.000.000 de habitantes de su territorio. Por lo tanto, el Senado tiene una función importante para incorporar la dimensión territorial dentro del Parlamento Nacional. Sin embargo, el sistema español es un bicameralismo imperfecto, porque el Congreso tiene mayor peso en materias fundamentales como la formación y control del gobierno y el procedimiento legislativo. Para continuar y finalizar nuestro podcast sobre la monarquía parlamentaria española, mi nombre es Doris Bobadilla. A continuación voy a hablarles sobre la cultura política y el comportamiento político. La cultura política española actual está profundamente marcada por el proceso de transición que llevó al país de una dictadura a una democracia constitucional. La Constitución de 1978 fue fundamental porque permitió establecer un sistema basado en el respeto de los derechos fundamentales, la participación de los ciudadanos, las elecciones libres y el pluralismo. ¿Pero qué significa el pluralismo político? En las palabras sencillas significa que España puede existir diferentes partidos, ideologías y organizaciones políticas que compiten democráticamente para representar a los ciudadanos. Esto permite que las personas tengan distintas opciones políticas y puedan expresar sus opiniones a través del voto. El comportamiento político de los ciudadanos no se limita únicamente a votar en las elecciones. También se manifiesta cuando participan en partidos políticos, sindicatos, asociaciones, organizaciones sociales o en diferentes movilizaciones ciudadanas. Por eso, la democracia española no depende solamente de las instituciones, sino también de la participación de la sociedad. Otros aspectos importantes es que España es un país con una gran diversidad política y territorial.
No todos los ciudadanos ni todos los territorios tienen exactamente las mismas opiniones sobre temas como la economía, las políticas sociales, la inmigración, la igualdad o la relación entre Estado y las comunidades autónomas. Además, existe un debate territorial especialmente importante en algunas regiones. Por ejemplo, Cataluña y el País Vasco han tenido históricamente momentos nacionalistas que han influido de manera significativa en la política española. Esto hace que la política española no pueda entenderse únicamente como una diferencia entre izquierda o derecha. También existe una dimensión territorial que tiene un peso muy importante. Y en muchas ocasiones, cuando un gobierno no consigue una mayoría absoluta en el Congreso, necesita dialogar y negociar con otras fuerzas políticas para poder sacar adelante sus decisiones, ¿no? Precisamente esa necesidad de diálogo nos lleva a otro elemento fundamental, es el sistema político de partidos. Partidos políticos y sistemas de partido. Durante las primeras décadas de la democracia española, dos grandes partidos tuvieron un papel predominante en la política nacional. Por un lado, el Partido Socialista Obrero Español, conocido como el PSOE, y otro, el Partido Popular, conocido como el PPP. Durante muchos años estos dos partidos concentraron buena parte de la competencia electoral. Sin embargo, con el paso del tiempo el sistema político español se volvió más plural. Aparecieron nuevas fuerzas políticas de ámbito nacional y al mismo tiempo aumentó la importancia de los partidos regionales y nacionales. Actualmente España tiene un sistema multipartidista. Esto significa que existen varios partidos con representación parlamentaria y que muchas veces ningún partido obtiene por sí solo los diputados suficientes para gobernar. Entre las fuerzas políticas nacionales con mayor presencia se encuentra el PSOE, el Partido Popular, Vox y Sumar. Además, también existen partidos de carácter territorial que tienen una presencia importante en comunidades como Cataluña, el País Vasco, Galicia u otras regiones. La consecuencia de este sistema es muy importante. El presidente del gobierno no siempre puede gobernar como una mayoría absoluta. Cuando ningún partido sigue suficientes escaños, es necesario negociar acuerdos de investidura, apoyos parlamentarios o incluso formar coaliciones. Esto demuestra que el Parlamento tiene un papel central dentro del sistema político español. Actualmente, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, quien ocupa el cargo desde junio del 2018. Su gobierno se ha desarrollado dentro de un escenario político en el que la negociación entre diferentes fuerzas parlamentarias ha sido necesaria para poder construir las mayorías para poder triunfar, como se dice. Por eso, una de las características actuales de la política española es precisamente la importancia del diálogo, la negociación y los acuerdos entre los diferentes partidos. Tenemos otros actores políticos, como ahora bien la política española no depende solamente del rey, del gobierno y de los partidos políticos. Existen otros actores que también influyen en la toma de las decisiones públicas. Por ejemplo, los sindicatos y las organizaciones empresariales participan especialmente en los debates relacionados con el empleo, los salarios y la economía.
También encontramos organizaciones sociales, asociaciones ciudadanas que intervienen en temas como los derechos sociales, el medio ambiente, la igualdad o la defensa de diferentes intereses colectivos, como son las comunidades autónomas. Sus gobiernos y parlamentos tienen competencias propias y participan directamente en la elaboración y ampliación de muchas políticas públicas. A esto se suman los gobiernos municipales y provinciales, que administran numerosos servicios que están más cerca de los ciudadanos. Y por supuesto, también debemos mencionar al Poder Judicial. Su función es garantizar que las leyes se cumplan y que las actuaciones de las instituciones se ajusten al ordenamiento jurídico. El sistema judicial español está formado por diferentes órganos, entre ellos el Tribunal Supremo. También tenemos las audiencias nacionales, los tribunales superiores de justicia y los distintos juzgados. Además existe el Tribunal Constitucional, que se encarga de proteger la supremacía de la Constitución en las materias que le corresponden. Todo esto nos muestra que el poder español no está concentrado en una sola institución, sino que se encuentra distribuido entre diferentes organismos y distintos niveles de gobierno. El poder judicial y la separación de poderes. Esto nos lleva a uno de los principales principios esenciales de todo Estado democrático. La separación de poderes. En España podemos distinguir tres grandes funciones. La primera es el poder legislativo, representado principalmente por las Cortes Generales, que se encargan de elaborar y aprobar leyes. La segunda es el poder ejecutivo, dirigido por el presidente de gobierno y el Consejo de Ministros, que se ocupa de dirigir la política del país y de ejecutar las leyes. Y la tercera es el poder judicial, formado por jueces, tribunales independientes, cuya función es administrar justicia. Esta preparación de poderes busca evitar que toda la autoridad que concentrada en una sola persona o institución. Dentro del Poder Judicial tenemos el Consejo General del Poder Judicial, es el órgano del gobierno, de los jueces y tribunales. Por su parte, el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, excepto en aquellas materias que corresponde al Tribunal Constitucional. De esta manera, el sistema español busca garantizar que todas las instituciones actúen de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Las políticas públicas. Para terminar mi intervención, quiero hablar sobre las políticas públicas. Las políticas públicas son, en términos sencillos, las decisiones y acciones que realizan las instituciones para responder a las necesidades de la sociedad. En España, estas políticas pueden ser desarrolladas por el gobierno central, por las comunidades autónomas o por los gobiernos locales, dependiendo de las competencias que tenga cada nivel de administración. Entre las áreas más importantes se encuentra la educación, la sanidad, la protección social, el empleo, la igualdad, la protección frente a la violencia de género, el medio ambiente, el transporte, la seguridad y la justicia y la vivienda, la justicia y la vivienda. Un aspecto muy importante es que estas políticas no dependen únicamente del gobierno central. Y finalmente,
Para quienes estudiamos administración pública, comprender este sistema es fundamental porque las instituciones políticas y administrativas son las encargadas de convertir las decisiones colectivas en acciones concretas. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast sobre la monarquía parlamentaria española.